Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como les había avisado, esta es un tema también pregrabado. Hay otra pequeña actividad para que podamos realizar. Es muy sencillo. Si se fijan en estos temas de esta semana, son más que nada para estar recordando ciertas bases de materias que vimos como lectura y redacción, un poquito de literatura. Entonces, son cosas que nos competen dentro de los elementos del proceso de comunicación. En este caso, pues tenemos el elemento de código que nos habla sobre signos, símbolos y señales que compartimos tanto el emisor como el receptor. Entonces, aparte del lenguaje verbal, pues vamos a estar viendo las características del lenguaje no verbal porque también comunica, ¿ok? Voy a sacar mi marcador por si acaso y vamos a ir avanzando, ¿ok? Según el diccionario de la Real Academia Española, el lenguaje verbal está compuesto por ciertos signos, símbolos, sonidos que generan un idioma. Nos dice es la suma de la lengua y el habla. Tiene que ver con lo que se escribe y los sonidos de esos signos con los que se escribe. Hasta ahí no tenemos ningún problema, que eso lo podemos englobar en el idioma que hablamos, pero dentro de los idiomas también tenemos ciertas características especiales, sobre todo, por ejemplo, nosotros en México que hablamos el español o castellano, pero es diferente en ciertas características, por ejemplo, de alguien de Chile, alguien de Argentina o incluso el español peninsular, el de España como tal. Tenemos ciertas variantes, pero nuestro idioma sigue siendo el mismo. Ahí ya se contemplan regionalismos. Lo que nos interesa sobre el lenguaje verbal, como les digo, es pregunta de examen, conjunto de sonidos, palabras y combinaciones de palabras, quiere decir de enunciados, y están relacionados por signos, signos visuales y signos auditivos, ¿sí? Como les mencionaba, podemos compartir un mismo idioma, pero hay cierta especificidad. Incluso no son las mismas palabras o mismos significados en el norte del país que en la parte de las costas a nosotros que estamos en el centro del país, ¿sí? Le cambiamos el nombre a las cosas o a los significados de ciertas expresiones. ¿Ok? Lo que nos interesa, el lenguaje no verbal, ¿sí? Pregunta de examen. Son acciones, objetos también, acá vamos a ver ejemplos, posturas, tiempos. ¿Qué me refiero con tiempos y espacios al hablar? Aunque yo te diga algo mediante el lenguaje verbal, todo lo demás que está a mi alrededor puede comunicar algo totalmente opuesto. El tono en el que lo digo, los espacios con los que estoy hablando y eso hace que cambie el significado de lo que yo estoy viendo como público. Esta es una realidad. Nosotros podemos decir algo, pero el 80% al 90% es transmitido, reforzado por algo más allá de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, cuando se está exponiendo y se tiene mucha inseguridad al exponer, pues bueno, se está comunicando hacia las personas que estamos observando esto que no tienes el conocimiento del tema que dices tener o que tal vez no lo preparaste y que hay cierta inseguridad, ¿sí? A eso nos referimos con los movimientos y el habla. ¿Qué tipos de comunicación no verbal existen? ¿Sí? Tenemos dos en general. Tenemos la corporal y tenemos el paralenguaje.
Dentro de la corporal, que tiene que ver con todos nuestros componentes físicos como seres humanos, tenemos dos, el lenguaje kinestésico y la conducta táctil, y el paralenguaje quiere decir algo que va paralelo a lo que se dice, a lo que se habla. Ajá. Vamos a ver el primero, el lenguaje kinestésico. Kine tiene que ver con movimientos. En este caso son movimientos o posturas. Eso es algo que, sobre todo en las entrevistas de trabajo, se observa mucho. Se le cuestiona a la persona y tú puedes darte cuenta cuando alguien se siente incómodo o cuando alguien está pensando mucho la respuesta. Puede ser que esa respuesta que tú vas a escuchar no sea exactamente la verdad. Aquí nos dice que es, como les mencionaba, tiene que ver con movimientos, posición y características o un desplazamiento específico. Por ejemplo, cuando estás hablando con alguien para tratarte de poner de acuerdo, comunica mucho que la persona que te está escuchando tenga los brazos entrecruzados, porque quiere decir que está cortando o está protegiéndose de lo que tú estás diciendo. Esas son muchas interpretaciones, pero tú te puedes dar cuenta, incluso cuando se están adiestrando mascotas, cuando te dicen que tienes que estar firme para imponerte hacia un animal, eso es lenguaje kinestésico. No se utiliza solo en animales, sino entre nosotros también. Hay ciertos, por ejemplo, dos hombres que se están peleando, siempre se están acercando y provocándose de cierta manera. Eso es lenguaje kinestésico también. El lenguaje químico. Bueno, nosotros como seres humanos ya tenemos inhibidos ciertos instintos con los que originalmente fuimos creados o existimos. Entre ellos, pues bueno, tenemos muchas limitantes visuales y olfativas que en otras especies de seres vivos son como la base de su supervivencia. Sin embargo, con lenguaje químico nos estamos refiriendo a olores, tonos de piel, o la piel en general comunica tonos de cabello, características físicas, ambientales, nos dan o transmiten sensaciones. Sobre todo quiero señalar el fenómeno del olor. Ajá. El olor es una de las sensaciones que más llegan a disparar sentimientos. Un olor te puede recordar algo, a veces el sabor también, eso también es lenguaje químico, pero les voy a poner un ejemplo de cómo el olor influye en comunicar algo. Cuando tú vas a comprar un inmueble, una casa o algo, la mayoría de los vendedores, antes de llevar a las personas a que visiten estos lugares, lo ambientan con el olor a manzana y canela. Sobre todo ese es el olor más usado porque te da una sensación cuando llegas a un lugar y oler manzana y canela, te da o tú puedes percibir como algo hogareño, algo cómodo, algo donde te gustaría estar. Esa es una idea de lenguaje químico. Ya no se diga pues toda la cultura alrededor de los perfumes. No solamente es oler bien o es oler a algo, sino lo que te transmite ese olor. Y con el paso del tiempo, ustedes no me dejarán mentir, que algunas veces cuando conociste una persona que quisiste o que odiaste mucho, cuando otra persona en el futuro llega con ese olor, a ti te dispara sentimientos y sensaciones y recuerdos, positivos o negativos. Eso es lenguaje químico. Y por supuesto, los colores, que eso es algo que vamos a ver más, sobre todo en comunicación 2 que ya vemos los medios como tal, pero sí el lenguaje químico, porque pues al final es una fotosensibilidad en nuestro ojo que reacciona ante a un producto que tiene luz reflejada. Este,
es químico y físico, nos dan ciertas sensaciones. El color azul que transmite tranquilidad, etc. Eso es lenguaje químico. Y del otro lado, los paralenguajes, el lenguaje proxémico. Esto tiene que ver con un aspecto cultural, ¿sí? Hay un estudio sobre todo de que, bueno, los seres humanos somos seres sociales, eso es definitivo, pero nuestra cultura nos va dando esa apertura y limitación de qué tan sociales podemos ser. Me explico. Por ejemplo, en Japón, no llegas cuando vas a cuando recién conoces a alguien en México, hola, ¿cómo estás? ¡Mua! Beso. Ahorita no por la pandemia, pero es nuestra costumbre cultural. En Japón no es así. Si acaso le das la mano y eso, pero llegar y abrazar y saludar de beso con doble beso a alguien es es totalmente fuera de lugar en las culturas asiáticas, no así nosotros en Latinoamérica. Entonces, eso se llama sensación de distancia personal. Estos valores que ustedes están viendo son los valores que existen para nosotros, los latinoamericanos. Esta distancia íntima, personal y social varía mucho dependiendo la edad de la persona, el sexo de la persona y la cultura o nacionalidad de la misma. Por ejemplo, tenemos nosotros en México nuestra distancia íntima, donde no tenemos problema que se nos acerquen nuestras personas cercanas, familiares, parejas, etcétera, es de 15 centímetros, o sea, así, a 45. Aquí está. Amistades estrechas y apego personal. Una distancia personal de 45 a 75 centímetros. Un ejemplo, cuando estamos platicando o entre dos o más personas o cuando vas a que te corten el cabello, aunque están ahí acercándose y tocándote, aún así el cuerpo no está tan cercano. Hay un buen trecho, digamos que al menos el trecho del brazo de la persona que te está atendiendo. Eso es distancia personal. Y la distancia social, que quiere decir todo afuera que no me invade o no me siento invadido, va del 1,20 al 2,10, que son relaciones formales donde no puedes hacer este acercamiento. Y entre más hay un distanciamiento jerárquico, pues menos te le puedes acercar a la persona, ¿no? Ejemplo, cuando vamos a un concierto, ya que queremos acercarnos a la persona y lo evitan. Hay que mantener una distancia social. Y la distancia pública, que es donde están todos los demás y donde en mi concepto no existen, ya son arriba de los 3 metros. Aquí hay otro ejemplo, ya con un poquito más más visual, ¿sí? Donde está nuestra distancia íntima con las personas que queremos, conocemos. Otras son las relaciones con personas un poquito más, no somos tan íntimos, y donde me relaciono con los demás y donde existe el mundo. Es alrededor para nosotros. Estas son las distancias. Pero varía mucho de país, varía mucho según la edad, varía mucho, como les dije, la cultura y hasta en el sexo de las personas. Y por último, dentro del paralenguaje tenemos la conducta táctil. ¿Qué es esto? Bueno, eh, también tiene que ver un poco con proxémica porque nos habla de un punto que es la empatía. Recordemos que la empatía es la capacidad de ponerme en los zapatos de los demás y entender el problema que pueden tener y de alguna manera tal vez expresarlo, ¿sí?
Tenemos una conducta táctil, funcional, social y de contacto. Digamos que va de lo más amplio a lo mínimo, ¿sí? La conducta táctil funcional se asocia con lo profesional. Entonces, hablando de esta proxémica, yo sé que tengo que dar la mano cuando voy a conocer a alguien, y si voy a conocer a alguien que es un cliente o un superior, tengo que estrecharle la mano de manera segura, no nada más estrechársela. A todos nos han dado la mano donde nada más la ponen y está así como que dices, uy, ni ganas tuvo. Eso comunica. Ajá. La conducta social es con un poquito más de calidez. Ajá. ¿Qué demostraciones haces con una persona en la que estás de igual a igual y continuamente tienes relación con ella? No tan íntima, por ejemplo, entre ustedes como compañeros de salón, ¿sí? Y la última, la conducta táctil de contacto. Ya estamos hablando de, entramos en esa distancia íntima y con las personas. Sí tiene que ver con lo sexual, pero no nada más, sino tú tienes amigos y tienes mejores amigos. Cuando estos amigos se ponen tristes, no reaccionas o no te preocupas, no eres tan empático como con tu mejor amigo o amiga. Lo abrazas, lloras con él, te enojas con él, le pones la mano en el hombro, eso también es de contacto. O sea, ya ese espacio íntimo se rompe y estás expresando tú esa empatía. Eso es a lo que se refiere la conducta táctil. Ajá. Vamos a hacer esta actividad. Si quieren, bueno, les voy a proyectar esta imagen. Obviamente estás viendo este video, puedes hacer una captura de pantalla o puedes revisar la diapositiva. Si conoces de esta pintura, es una pintura y conoces su nombre, por favor, trata de suponer que no sabes cómo se llama. Ajá. Tienes que interpretar y escribir lo que tú crees que está pasando, la acción que está representando y al final qué nombre le pondrían a la pintura y por qué. Entonces son 3 cosas. ¿Qué es lo que ves que está sucediendo en la imagen? ¿Qué nombre le pondrías y la justificación? ¿Ok? Voy a avanzarla y aquí, bueno, para el video la voy a dejar unos minutos para que hagas la captura o puedes ir a verlo en descargar la diapositiva en PDF, ¿ok? Y revisa por favor las fechas límite y cualquier cosa estamos en contacto. Probablemente nuestra siguiente clase sí sea en Zoom. Entonces, mantente pendiente, por favor, y no te olvides de registrar tu asistencia. Cuídense mucho, por favor, estamos en contacto.